presentaron al juez de la segunda sala de lo penal y que ha devenido en esta orden de prisión, en la disposición de un análisis psiquiátrico, así como en la prohibición de enajenar bienes para el expresidente Marwan. Sí, buenos días. Significaron 5 años de la Comisión Anticorrupción de verificar todos los datos con respecto al periodo bancario. Ahí establecimos las responsabilidades de cada uno de los bancos, de cada una de las autoridades del sector público que fueron parte de aquel malhadado día en donde se perjudicó en cantidades muy superiores a los que establece la prensa a los ecuatorianos, porque eso no está contabilizado. En definitiva, fueron documentos, 14.000 pocas que se entregaron a la Corte, demostrando realmente la vinculación del expresidente de la República, su gabinete, funcionarios de los organismos de control, con respecto a aquel malhadado día al que hacemos referencia. Economista, una cosa que no se termina de entender, pese a que han transcurrido tantos años, es cómo se pudo llegar a tal descalabro de la economía y sobre todo del sistema financiero, si dentro del gobierno había por lo menos una decena de banqueros involucrados que participaban, como usted dice, dentro del gabinete y otros en las entidades de control. Claro, es eso justamente lo que causó la crisis. Recuerde usted que la modificación a la ley de instituciones financieras en el gobierno, cuando justamente el señor Dajic era vicepresidente, se dio la amplia libertad para que la banca haga lo que le da la gana. La auditoría ya no hacía la supervivencia de bancos, se permitió los bancos offshore, se permitió los créditos entre sí mismos, pues una serie de barbaridades que hizo que las mesas de dinero en el transcurso desde el año 1996 hasta el 98, pues sean los que determinaban el tipo de cambio. El Banco Central fue trasladado a 5 bancos que fueron los que manejaron el tipo de cambio y lógicamente hicieron, no todos, de los 5, 3 hicieron las barbaridades que conoce ahora el pueblo ecuatoriano. Economista, pero recuerdo que se dijo en ese entonces, argumentaban quienes formaron parte del gobierno, así como sus adeptos, que el sistema financiero se cayó porque el precio del petróleo estaba a $7, por el fenómeno del Niño, así como otros motivos que argumentaban y continúan argumentando hasta el día de hoy. Bueno, siempre se escudan en que la guerra con el Perú, el fenómeno del Niño, pero a la larga lo que vemos en definitiva es que funciones que eran del Banco Central y la superintendencia se trasladaron a la banca privada. Y una banca privada que realmente fue escondiendo cierto tipo de operaciones. Imagine usted, el Banco del Progreso no contabilizó los depósitos desde el año 97. Desde el año 97. El Filambanco ya fue calificado por Fitch como que estaba en quiebra 2 años antes de que se tomen esas resoluciones. Entonces no se puede decir que la acumulación de todos estos fenómenos naturales o reales pues hicieron que el país se caiga. Fue la especulación y el robo a mano abierta de cierto tipo de banqueros que hoy gozan de la libertad. No hay realmente quien responda ante este hecho. Lo que queremos hacer en definitiva, licenciado, es una vez que se determine ya definitivamente la responsabilidad de Marwan, ir a los juicios de repetición, porque no puede ser justo que solamente él en este momento sea prácticamente parte de este juicio. Debemos involucrar acuérdese usted que el gobierno nombró una comisión, y esa comisión dijo que eran alrededor de 600 personas. Se quedaron calladitos y no ha pasado nada después de eso, pero nosotros sí tenemos documentación para determinar la responsabilidad, procuradores, contralores, superintendentes, gerentes del Banco Central, que fueron parte de un entorno que realmente le devastaron al país. Muchos suicidios, gente que quebró en sus negocios, gente que perdió todo y que hoy, lastimosamente, después de 10 años, no nos acordamos los ecuatorianos. Y no solo ellos, hubo también políticos que fueron armando el entramado legal que permitió que el Banco Central perdiera ciertas facultades que tenía, traspasándolas a la banca privada, y que a la larga devino en la crisis, en la catástrofe económica del 99. Así es, y si es que hacemos valoración, por ejemplo, habían en ese entonces 55.000 millones de sucres de depósitos, que si calculábamos al tipo de cambio de ese entonces, lo que cambió la gente era alrededor de 8.000 millones de dólares. Pero con la devaluación se hizo 2.000 millones. Vea usted cómo esa solamente diferencia en el tipo de cambio, que no está en la contabilidad nacional,
perjudicó a los ecuatorianos. Solamente hay 6.000 millones de dólares. Y como nos quedamos con 2.000 millones de depósitos, pues eso no fue suficiente para cubrir el hueco patrimonial que nos dejaron de 4.800 millones de dólares de esos bancos. Y lógicamente ahora el Estado calladito con esa deuda inmensa que sirvió para financiar los lujos inmensos que se dieron y se siguen dando los banqueros que no han sido tomados presos hasta la presente fecha. Esa misma comisión que determinó la corresponsabilidad de 600 personas, la comisión de investigación de la crisis económica que conformó este gobierno, determinó que el costo de la crisis en ese entonces ascendía a 8.072 millones de dólares. Pero usted maneja una cifra que difiere un poquito con estos 8.000 millones. Usted indica que el perjuicio de la crisis supera los 23.000 millones de dólares. ¿Cómo obtuvo usted esa cifra, economista? Bueno, solamente haciendo el cálculo de la devaluación. ¿Qué significó para los ecuatorianos? Lo que tiene la comisión son los datos oficiales a las cuentas nacionales. Lo que yo tengo es cuánto nos afectó a los ecuatorianos y cuánto les benefició a determinados banqueros rateros. Por suerte esos ya no están aquí en el país o manejando bancos en la actualidad. Hoy la banca es completamente distinta de lo que fue en ese entonces. Solamente vea, en créditos le dio a la banca, que le dieron a la banca en sucres, a 5.000 sucres, alrededor de 5.500 millones de sucres. Haga el cambio usted de 5 a 25.000 y va a ver cómo solamente por esa operación los banqueros se beneficiaron en 550 millones de dólares. Le devaluaron la deuda a los banqueros. Pero la convertibilidad terminó devaluándole la deuda a los banqueros. Pero aparte de eso, hay también que contabilizar lo que nos pasó a los ecuatorianos. Familias mayores, de personas mayores, cambiaron sus dolaritos a sucres de 5.000 y cuando fueron a retirar les pagaron en sucres de 25.000. Eso significa que 5 veces perdieron lo que tenían ahorrado con anticipación. Mandaron a la quiebra a cientos de familias. Qué pena que hoy día hay esos políticos que pertenecieron lógicamente al grupo de Maguad, que hoy día digan no hay responsabilidad, pobrecito, no hay peculado. En definitiva, siguen diciendo las mismas tonterías que molestan al pueblo ecuatoriano. Vamos a entrar posteriormente a los juicios de repetición a varios funcionarios públicos, a varios administradores de los bancos. ¿Concuerda usted entonces con el fallo en que el feriado bancario ordenado por el presidente Maguad se tomó no para evitar la quiebra de las instituciones financieras, sino para proteger y encubrir a quienes la provocaron? Pero lógico, vea usted la creación de la AGD, que es básicamente en los últimos días, cuando ya sabían que el banco tenía que cerrar las puertas. Eliminan ciertas disposiciones de la Constitución anterior o de la Ley de Instituciones Financieras y crean este nuevo monstruo que como en ninguna parte del mundo garantiza hasta el 100% de los depósitos a quienes les estaban robando la plata. 730 empresas de papel son compradas por varios banqueros, hechas por un señor Tigreros, en una notaría, en una sola notaría. ¿Y quiénes son los deudores de esa banca? Son los mismos banqueros que pusieron esas empresas a nombre de sus choferes, lavanderas, a nombre de sus empleados. En resumen, incluso desaparecieron, imagínese usted, 210 millones de dólares de un banco en bonos Brady. Nunca pudimos encontrar, porque han hecho la ingeniería financiera más malévola para efectos de enriquecerse y dejarle, como le dejaron al pueblo ecuatoriano en ese entonces. ¿Sabe con cuánto fue nos quedamos de salario mínimo vital? $4. Acuérdese, hoy estamos subiendo a 290 y pico. En ese entonces nos quedamos con $4. Eso hay que hacer de acuerdo. Prohibido olvidar pueblo ecuatoriano. No podemos cerrar la boca ni quedarnos cerrados los ojos pensando en que ya pasó. Pobrecito, ha estado demasiado tiempo afuera, que venga nomás. Eso no le vamos a permitir. Economista Rodríguez, hay una orden de prisión preventiva. Está ya en la lista roja de la Interpol, el expresidente Maguad. Sin embargo, ¿usted conoce estos casos del manejo bancario? Usted ha estado muy pendiente de estos asuntos. ¿Usted cree realmente que Estados Unidos va a extraditar al expresidente Maguad por el simple hecho de que una corte ecuatoriana emita una orden de prisión preventiva, de que esté en una lista roja de Interpol, cuando no existe todavía una sentencia en firme? Esto nunca se ha dado. No. Sería absurdo pensar en que se pueda dar una probable extradición. No, es que el llamamiento a plenario ya le permite, de acuerdo al tratado de extradición firmado con los Estados Unidos, el que Estados Unidos dé la respuesta inmediata.
Aquí también depende mucho, yo creo que el 90% de lo que haga el gobierno ecuatoriano. Acuérdese usted que el ex candidato a la presidencia de la República, en ese entonces el actual presidente de la República, en octubre del 2006, también presentó una denuncia en contra de Maguad. Lógicamente que quienes han venido luchando durante 10 años, Víctor Granda y yo, solitos, sin que nadie nos ayude en definitiva, peleando por lo que le pasó a 11 millones de ecuatorianos en ese entonces. Ahora, el expresidente Maguad está en la lista roja del Interpol, pero mire, le invito a observar lo que nos dijo el día martes en estos estudios Abdalá Bucaram Pule. La que ordenó el señor Patiño en el año 2008, una boleta internacional de Interpol que ni siquiera el propio Febres Cordero fue capaz de sacarle a Bucaram. Y Bucaram sigue en Panamá, no ha sido traído al país para que responda por los procesos que se le están siguiendo, como usted bien señala, depende de las acciones posteriores del gobierno. Sí, y lo que yo quiero también, digamos, aclarar es que ya le están metiendo a la política a un asunto de este. Este asunto nada tiene que ver con la política, este asunto tiene que ver exclusivamente con la seguridad jurídica, con la responsabilidad de ciudadanos que somos nosotros, y no hemos tenido ningún apoyo bajo ningún punto de vista de ninguna persona vinculada al actual gobierno. Esperamos que ahora sí, con ya la alerta roja de la Interpol, pues queremos ver si es que es realmente su lucha anticorrupción o si solamente es una mera declaración. Son los criterios del economista Jorge Rodríguez, ex miembro de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, quien ha estado esta mañana aquí en Contacto Directo cuando son las 7:13.